Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Estamos acá hoy jueves 20 de noviembre de 2025, preparados aquí para nuestro webinar del día de hoy, que vamos a hablar de temas de franquicias, negocios y visas de negocios. Es un tema muy interesante y agradecemos a José Torres por estarnos acompañando el día de hoy. José, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Muy bien, Marcos, acá en la gran ciudad de Miami. Ajá. Un placer estar con ustedes como siempre. Bueno, gracias. Gracias por acompañarnos. Vamos a dar un minuto para que los invitados entren, o los que se han inscrito para el webinar entren. Y mientras tanto, pues cuéntanos un poco, José, ¿cómo estás viendo el mundo de las franquicias hoy día? ¿Cuál es, si tuvieras que resaltar algo que ha sucedido en el último año o 2 años, Sí, fíjate, qué Marcos, sería? la industria de ¿Qué- franquicias no para de sorprender en todos los aspectos. Innovación, crecimiento, la pandemia y el nuevo normal hizo que muchas industrias de franquicias se reinventaran. Entonces, todo el tiempo estamos viendo nuevos desarrollos, nuevos emprendimientos, nuevos tipos de negocios que están saliendo. O sea, es posiblemente, no sé, la industria más dinámica que tenemos acá en Estados Unidos. Ok, perfecto, interesante eso, ¿no? Pues al final tienen que, como todos los negocios, la industria tiene que reinventarse o morir de Correcto. alguna Es manera. que, Bueno, vamos al inicio. Acá al webinar voy a compartir mi pantalla y al compartir mi pantalla vamos a comenzar con el programa del día de hoy. Todo lo que debes saber antes de comprar una franquicia en los Estados Unidos. De nuevo, gracias José Torres por acompañarnos. Quisiera presentar y luego voy a dejar que José se presente y hable un poco de su experiencia y los años que tiene no solo en el mundo de las franquicias. Me parece muy interesante y quiero que hables de eso un poco tú. ¿Qué hacías tú en tu vida anterior, antes de la vida de las franquicias? Creo que eso es bien interesante. Pero hablemos un poco de mí, Marcos Cano. Yo soy el fundador, el director de la orquesta, como me gusta decir, de Visa Business Plans. Soy de Venezuela. Nací y crecí en el mundo del emprendimiento y he sido emprendedor y empresario hace más de 35 años. Hablando del tema académico, pues yo estudié finanzas en la Universidad de Florida, luego hice mi MBA en Italia. Años después regresé a la Universidad de Michigan State, continué mis estudios, enfocándome en emprendimiento, capital de riesgo y empresas de alto crecimiento. Pero lo más interesante, creo yo, es el hecho de que he sido empresario, emprendedor hace más de 35 años. Sé lo que es comenzar, crecer, escalar empresas bueno, he aprendido lo que es tener éxito y fracaso en emprendimientos. Hace 20 años comencé una transición de lo que principalmente hacía. Yo estaba en el mundo de restaurantes, food service, hospitalidad, heladerías, una de ellas la franquicia en Venezuela. Y fui hace 20 años evolucionando hacia el tema de asesorías de negocios, asesorías a clientes, emprendedores. Y en este contexto, pues volví a la universidad también, año 2009. Me certifiqué como coach de negocios acá en la Universidad de Miami. En el año 2009 fundé Visa Business Plans. Visa Business Plans, desde el año 2009 hemos ayudado a más de 9.000 clientes en el proceso principalmente, o inicialmente, en el proceso de prepararles el plan de negocios para el tipo de visa, ¿verdad? Según el tipo de visa, el plan de negocios se adapta y se formatea. La visa E2, la 1, la E1, L, etcétera. Pero a lo largo del tiempo hemos empleado a nuestros clientes, hemos identificado otras necesidades y una de ellas es el cliente que está, el inversionista que está motivado a venir a Estados Unidos a invertir en un negocio y hace la pregunta del millón de dólares: ¿en qué negocio puedo invertir o debo invertir? Entonces hoy día los ayudamos en este proceso de identificar oportunidades de negocio. Luego, siempre de la mano con profesionales, uno de ellos es José Torres, quien conozco hace por lo menos 14, 15 años. Y luego de que ya obtienen su visa, ya tenemos una serie de servicios de acompañamiento para lo que considero lo más importante. Coger la visa es mantener la visa y que ese negocio sea exitoso, para que no tengas que regresar a tu país con, bueno, con un fracaso. Y
y no solo, quedarte en este país casi con el agua al cuello, que el negocio no funciona, que el flujo de caja. Ayudamos a muchos de nuestros clientes a que sus negocios sean rentables y que el manejo de cash efectivo sea el correcto. Pero ya suficiente de mí y de mi empresa. Bueno, lo último, la empresa, no soy yo el único en la empresa. Tengo un excelente equipo de alrededor de 20 personas. Trabajamos con más de 1.000 abogados de migración en todo el país quienes nos refieren sus casos y estamos aquí a la orden siempre para ayudar. Como dije, suficiente de mí. Cuéntame, cuéntanos, Torres, José, Bu- de ti. Adelante. Buenas tardes a todos. De Gracias. nuevo, Marco, gracias por la invitación. Es un verdadero placer estar aquí con ustedes hoy. Bueno, mi historia es un poco, Marco, similar a la tuya en el sentido de que yo no nací emprendedor, no nací en una familia de emprendedores, sino que entré desde temprano en mi carrera en el mundo corporativo. Bueno, soy de origen de Puerto Rico, soy de San Juan de Puerto Rico origen, pero llevo ya muchos años viviendo acá en Estados Unidos y algunas partes del mundo. Pero yo, mi carrera, mi formación fue profesional, fue en el mundo corporativo para una Fortune 50 Company que se dedicaba a todo lo que tiene que ver con productos de consumo masivo en el área de bebidas, cerveza y productos de consumo. Un tercio de mi carrera fue en Estados Unidos, pero otro tercio fue en Latinoamérica, en Europa y en Asia Pacífico. O sea, que me dio oportunidad de conocer diferentes culturas y ver lo que es el emprenderismo, es empresarial, el mundo empresarial en diferentes países del mundo. Y eso fue muy enriquecedor porque me da una perspectiva cuando hablo y trabajo con personas de América Latina, por ejemplo, pues entiendo un poco lo que se vive en ese país y lo que podría ser un trampolín para ellos acá en Estados Unidos. Después de casi 18 años de mi carrera y vivir en 7 países, en 3 continentes. Llegó el momento de regresar a Estados Unidos, a Florida. Mi esposa, yo tenía 2 hijas pequeñas, entonces queríamos estabilidad y nos regresamos al sur de la Florida. Y ahí entonces quise buscar un nuevo camino y transicioné de ejecutivo, vamos a llamarle corporativo multinacional, a emprendedor. Invertí, compré franquicias en diferentes sectores y me di cuenta que había un gran vacío y una necesidad de ayudar, asistir y asesorar a personas que quieren hacer un cambio de carrera, quieren venir a Estados Unidos y quieren emprender con un negocio, pero no saben qué negocio es el ideal o más adecuado para ellos. Y ahí pues adquirí una consultora, los derechos de una consultora, se llama FranNet, es la empresa que tengo hoy en día, y yo manejo la división de FranNet para toda la Florida. FranNet es una consultora nacional con casi 50 oficinas y yo manejo la oficina de la Florida. Y me dedico a ayudar a profesionales, empresarios y extranjeros que quieren poder hacer negocio en Estados Unidos, vivir y trabajar en los Estados Unidos y alcanzar el sueño americano. Y obviamente lo enfocamos en el mundo de la franquicia. Perfecto. Gracias, José. Y ha sido siempre un placer trabajar contigo en proyectos conjuntos, siempre con mucho profesionalismo y orientando a los clientes, siempre en función de lo que le conviene al cliente. Hoy tenemos una agenda muy interesante. Tenemos 5 puntos. Los 3 primeros tienen que ver con mucha información que le queremos dar y basado en las preguntas frecuentes que nos hacen nuestros clientes. Vamos a hablar de franquicias, de startup o negocio nuevo o comprar un negocio operativo. ¿Qué le conviene al inversionista? La segunda pregunta es, bueno, básicamente nosotros trabajamos con 2 tipos de inversionistas, el operador o el que va a estar, digamos, trabajando metido de cabeza en la operación diaria de la empresa, pero también hay el que llamamos el director de orquesta, ¿no? El que quiere tener de repente un gerente en su negocio y el dedicarse más bien a pensar en el futuro, cómo expandir, cómo crecer y delegar el día a día en un gerente que obviamente va a estar supervisando a diario. Son 2 maneras muy diferentes de enfrentar, digamos, el emprendimiento en Estados Unidos y vamos a ver, bueno, qué le conviene a cada persona. Hay que hablar de cómo luce un plan de negocios para cada uno de estos 2 escenarios. Luego vamos a hablar de las tendencias, lo que vemos en cuanto a cuáles son los sectores donde conviene invertir. Vamos a hablar de un caso de éxito muy interesante en el que trabajamos juntos y vamos a dejar un espacio para preguntas frecuentes. Habiendo dicho esto, a ver, adelante, José, cuéntanos. Bueno, Hablamos de las Marco, franquicias y cómo las comparas con negocios. perfecto, Marco. Bueno, una de las cosas interesantes que quiero destacar, antes que nada, es que en países de América Latina, muchas veces las franquicias
están eh, limitadas a grandes consorcios, grandes conglomerados, grandes empresarios. Es decir, las franquicias están en manos de grupos empresariales muy grandes y muy poco, vamos a llamarle, profesionales, ejecutivos, empresarios, tienen acceso al mundo de franquicias. En Estados Unidos es lo opuesto. El 90% o más de las personas que adquieren una franquicia en Estados Unidos son dueños de pymes, son empresarios pequeños, medianos y hasta profesionales ejecutivos que quieren salir de una dependencia laboral a autoemplearse y emprender a través de un modelo de franquicia. Entonces, eso es el dato bien interesante de diferencia de lo que es, lo que es el mundo de franquicias en países como América Latina y en Estados Unidos. Lo otro bien interesante es que obviamente hay tres formas de tu poder emprender en Estados Unidos. Una es comenzar un negocio de cero, una startup, adquirir un negocio en marcha de un tercero, un negocio no franquicia en marcha de un tercero, y adquirir una franquicia. Cada opción tiene sus ventajas, y creo que tú vas a hablar de eso más ahora en el próximo slide, Marco, pero lo interesante es que la razón por la cual las franquicias se han convertido en el modelo de negocio más utilizado por este grupo de personas que les hablo es por el tema de las tasas de éxito. Especialmente para alguien que no ha emprendido en Estados Unidos, que no conoce las reglas de juego, no conoce la dinámica del mercado, no conoce las leyes laborales y las regulaciones, es un poco, vamos a llamarle ambicioso, poder aterrizar en Estados Unidos y emprender exitosamente montando un negocio propio, o a veces comprando un negocio un tercero que no tiene la posibilidad de replicarlo porque no tiene sistemas probados. Entonces, la franquicia es la manera más fácil, rápida, competitiva y de alguna manera lo más importante, de menor riesgo. Aquí pueden ver un poco las tasas, pueden ver que la tasa de éxito de una franquicia a su quinto año, 5 años es lo que en Estados Unidos se determina como vamos a llamarle el threshold, o sea, para poder saber si un negocio va a ser sostenible y exitoso. Entonces, a los 5 años, 90% de las franquicias cumplen su quinto aniversario exitosamente, mientras que menos del 20% de los negocios, tanto startups como pymes, cumplen su quinto aniversario. Y después vamos a ver, es un poco injusto comparar franquicias con negocios independientes y startups, porque las franquicias gozan de unas ventajas competitivas que los ayuda a alcanzar estas tasas de éxito. Lo otro bien interesante es que las franquicias para extranjeros es una de las maneras favoritas para poner un pie comercial en los Estados Unidos. Y cuando quiero decir un pie comercial es poder emprender, pero emprender con el acompañamiento de un socio estratégico. Y eso hace una gran diferencia, Marco, al momento de tú llegar a un país nuevo y vas a necesitar lo que llamamos un soft landing, un periodo de adaptación personal, profesional y económico. Entonces, muchas de estas franquicias reconocen que una persona que viene de fuera de Estados Unidos tiene talento, tiene capital, pero necesita una curva de aprendizaje. Entonces, eso es lo que la franquicia se enfoca en poder ayudar con esa curva de aprendizaje a una persona que no ha vivido y no ha trabajado y no ha hecho negocio en los Estados Unidos. Y ahí pueden ver un poco el modelo de franquicia puede ayudar a las personas que quieren vivir el sueño americano, quieren poder exitosamente poner un pie en los Estados Unidos y establecerse comercialmente. Ahí pueden ver los diferentes objetivos que puede alcanzar una persona: diversificación de riesgo país, expansión de su negocio local, inversiones con buen potencial de retorno, y esto vamos a estar hablando en un momento. Y para la visa de inversión, las franquicias gozan de las tasas de aprobación de visa de inversión más altas, porque son negocios confiables, probables. Los consulados lo ven cuando un inversionista hace una inversión a través de un modelo de franquicia, lo ven como algo que va a estimular la economía, va a crear empleo y va a poder generar los objetivos que tiene. Inversión es difícil, hay franquicias desde $50,000 y por debajo, y hay franquicias de $500,000 y por arriba, y hay todo entre medio, 75, 100, 150, 200. Entonces, yo les diría que para que sea un proyecto lo suficientemente robusto para que uno cumpla con los requisitos de una inversión significativa ante los cónsules y sea un negocio de dimensión, de tamaño, vamos a llamarle lo suficiente para poder ayudar a ese extranjero a poder generar ingresos que puedan utilizar para cubrir sus gastos de vida en Estados Unidos y empezar su vida en Estados Unidos. Estamos hablando de una inversión promedio de alrededor de $150,000. No significa que por debajo de eso no hay franquicia o por debajo de eso no pueden aplicar una visa, pero eso es más o menos un monto bastante, vamos a llamarle promedio, para que una inversión
pueda hacer, cumplir los objetivos tanto económicos y temas de aprobación de visa. Entonces, esto es, Marco, lo que yo te diría sería de entrada lo que la gente tiene que tomar en cuenta al momento de escoger qué tipo de modelo, startup, negocio en marcha o franquicia. Te paso la palabra. Excelente. Gracias, José. Gracias. Precisamente quiero compartir con ustedes una tabla que resume todo lo que hemos aprendido a lo largo de estos 16 años y estamos respondiendo prácticamente todas las semanas esta pregunta, que es, ¿me conviene más una franquicia, una startup o comprar un negocio en marcha? Bueno, la respuesta corta y directa es depende. ¿Y de qué depende? Bueno, quiero compartir con ustedes las ventajas y desventajas, porque cada persona tiene una realidad única, cada persona cada inversionista viene solo, viene con familia, sin familia, ha trabajado ya en sus emprendimientos, o de repente tiene, pues como José, un background corporativo importante y está saltando al mundo del emprendimiento. Entonces, hay que ser, como siempre decimos los clientes, hay que analizar bien, ¿verdad? Porque según las circunstancias de cada persona le puede convenir o no la franquicia, el startup o comprar negocio. Hablemos primero de las franquicias. ¿Cuáles son las ventajas de las franquicias? Como decía anteriormente José, que ya es un modelo de negocio exitoso, pero quiero resaltar que en el mundo de las franquicias, que es más o menos desde cuántas franquicias hay en los Estados Unidos, José. Sí, hay más de 4.000, entre 4.000 y 4.500 diferentes marcas de franquicia en Estados Unidos. ¿Ok? Y eso es un universo que incluye exitosas, que tienen muchos años en el mercado, franquicias que acaban de salir al mercado, franquicias que tienen poca experiencia franquiciando, etcétera. Em, y otra pregunta importante, José, de esas 4.500, ¿cuántas, pues un dato importante para la audiencia, cuántas están abiertas y después a trabajar con inversionistas extranjeros? Sí, Marco, es excelente pregunta y es un moving target. De hecho, nosotros hemos hecho un trabajo de educación porque muchas franquicias desconocen lo que es una Vice 2, desconocen lo que es un proceso migratorio, desconocen lo que es una inversión de un extranjero y hay veces, pues, el de facto es, si no eres ciudadano americano, pues no calificas para comprar una franquicia. Entonces, yo te diría que cuando yo empecé a hacer esto, Marco, hace casi 20 años, solamente yo te diría que entre un 15 o un 20% de las franquicias están dispuestas a hacer negocios con personas que no sean residentes o americanos, ciudadanos americanos, y ese número ahora se ha doblado, básicamente. Ahora estamos viendo que entre un 30 a un 35% más o menos de las franquicias están dispuestos. Y esto no es un tema de discriminación, es un tema de desconocimiento, no estar preparado, no tener personas dentro de la franquicia que se puedan identificar culturalmente, hablen el idioma, pero cada día eso es más. Estamos viviendo en un país ahora donde el sector hispano y latino es el Perfecto, más de rápido crecimiento y las franquicias reconocen eso. O sea que vamos a decir que yo te digo, un 30 y un 40% de las franquicias de ese universo están ahora abiertas a este negocio. perfecto. Pero es un dato importantísimo y por eso es fundamental siempre trabajar con un profesional que tenga experiencia en el mundo de las franquicias, porque nos hemos reunido con clientes que han perdido años, bueno, semanas, meses y algunos años, han perdido años haciendo la investigación por su cuenta y cuando van avanzando las conversaciones con la franquicia, se dan cuenta que la franquicia no está abierta, como dice José, por desconocimiento, a trabajar con inversionistas extranjeros. Entonces, esto es bien importante. Entonces, bueno, vuelvo al punto, modelo de negocio exitoso, porque una franquicia, como concepto, mejor dicho, una buena franquicia, porque también, correcto, José, hay franquicias que no son tan buenas y por eso es que necesitan a alguien como José para identificar las buenas de las no tan buenas. Una buena franquicia es una que ya, en primer lugar, ha demostrado que comercialmente hablando, de cara al público, pues es un modelo de negocio exitoso, es decir, que ya es una marca conocida y que sus productos y servicios o servicios tienen demanda y que lo han demostrado por, digamos, el histórico de resultados de otras ubicaciones de franquicias de la misma marca. Entonces, un modelo de negocios exitoso así es visto, como decía José, por funcionarios de inmigración, ¿verdad? Pues porque ven que no estás probando con un concepto a ver si va a funcionar o no. La segunda ventaja de trabajar por una franquicia para un plan de negocio de inmigración es que cuando inviertes en una franquicia, vas a invertir en un monto que la empresa franquiciante te está diciendo que es el necesario para que ese negocio pueda comenzar a operar. Si bien el principal enfoque de este webinar de hoy son las visas de inversionista o E2,
¿verdad? Donde el tema de inversión sustancial es crítico, fundamental. También las franquicias, en nuestra experiencia, pues han sido utilizadas exitosamente para otro tipo de franquicia, EB5, L1, en algunos casos, etcétera. Pero volviendo al tema de inversión sustancial de la E2, la franquicia, digamos, por definición, ¿verdad? Cuando firmas un contrato con ellos, te están diciendo, cuando inviertas tal X monto de dinero, con esa inversión puedes comenzar a operar. Entonces ya se cumple con la inversión sustancial. También el franquiciante siempre va a dirigir o a dar unas proyecciones de contratación de personas que sean razonables, y esto es fundamental para un plan de negocios de inmigración. Esto es lo que ve un funcionario de inmigración en un plan de negocios, que esas proyecciones tengan sentido, tengan lógica, sean razonables. Y otra ventaja, pero es más para el inversionista, claro, es prácticamente un negocio llave en mano, ¿verdad? Y además recibes, como decía José, el apoyo de un socio estratégico que no es socio, pero que al final pues, te está dando ese apoyo y básicamente evita y te ahorra todos los errores que cualquier emprendimiento va a traer, ¿verdad? Que es la curva de aprendizaje de la que voy a hablar en un minuto. Entonces, estas son las cuatro ventajas que tiene la franquicia desde el punto de vista de cuando nosotros hacemos un plan de negocios de inmigración. Que por cierto nos preguntan con frecuencia, bueno, pero a mí la franquicia me dio un plan de negocio, ¿me sirve para la visa? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque el plan de negocio que generalmente ofrece una franquicia, primero no está enfocado en migración, o sea, no tiene los elementos que quiere ver un funcionario de migración. Está enfocado a dar una vista muy general, muy por arriba de lo que pudiese ser los resultados de la franquicia, y además, corrígeme, José, si me equivoco, uh, las franquicias no te quieren dar así números precisos diciendo, mira, yo estimo que tú en el año 5 vas a facturar 2,5 millones de dólares. ¿Es correcto, José? Las franquicias Sí, te dan ese nivel de detalle a 5 años de lo que puedes tener en ventas y ganancias o no. no, la franquicia te va a dar lo que llaman un histórico de lo que sus franquiciados facturan, y algunas de ellas también te incluyen lo que es el margen o la ganancia del promedio de las franquicias. Hay veces que te lo dan el 25% top, el medio del 25, del 50 y el bajo 25, para que tú veas en un rango cuánto esperas facturar, y tú tienes que hacer tus propias proyecciones basadas en los históricos que te dan. La franquicia no te da nunca ninguna garantía de ingreso a Per- futuro, pero sí te da los históricos para que tú haces tu proyección. Perfecto. Entonces, gracias, José. Y esa es la razón por la cual esa información que te da el franquiciante, sí, es un buen punto de partida para hacer el plan de negocios para la visa, pero no sustituye a un buen plan de negocios para la visa. Correcto. Gracias, gracias, José. La desventaja de la franquicia, diría, y esto por experiencia práctica, no es inherente a la franquicia como tal, sino cuando alguien entra y invierte en una mala franquicia. ¿Qué es una mala franquicia? En mi experiencia, y luego quisiera escuchar a José, una mala franquicia es alguien, o sea, hoy día cualquiera que tenga uno o dos puntos de venta, un concepto que ya haya sido utilizado, pues que haya sido exitoso, pues va a tener el incentivo de comenzar a franquiciar, pero como franquiciante que fui en Venezuela, una cosa es tú manejar una heladería y otra es manejar una red de heladería. Son dos cosas totalmente diferentes. Y en medio de una franquicia está bien unos sistemas, unos protocolos y un sistema de apoyo. Y hay personas que son muy exitosas en su negocio, pero al momento de ser un buen franquiciante, pues también hay una curva de aprendizaje. Entonces hay malas franquicias o franquicias que no tienen, digamos, un histórico suficiente, que tiene años de experiencia, que puedes ver cómo ha navegado buenos y malos momentos en la economía, etcétera. Y otra de las desventajas potenciales de la franquicia, de nuevo, no es que sea un problema con la franquicia como tal, sino que hay franquicias que no cumplen o que están ahí en el borde de cumplir con los requisitos de la visa E2. Entonces son estas las ventajas y desventajas de la franquicia al momento del plan de negocios para la visa. Hablemos ahora de hablar su propia empresa, de abrir su propia empresa, startup, generalmente comparado con una franquicia, digamos, alguien que abrió un restaurante por su cuenta o abrió un restaurante en una franquicia, pues generalmente al ir por la franquicia, pues la inversión va a ser superior porque le estás pagando al franquiciante el franchise fee, ¿verdad? Le estás pagando por el derecho de tener acceso a todo esa propiedad intelectual, ese conocimiento, este sistema de apoyo. Eso obviamente tiene un costo, tiene un valor, y generalmente pues la inversión es más alta en una franquicia cuando lo comparas con un concepto de negocio similar, pero que no esté bajo un concepto de franquicia. La desventaja, como dije anteriormente, de arrancar tu propia empresa es
la curva de aprendizaje. Hay mucho que aprender y muchos errores que cometer en un emprendimiento en cualquier parte del mundo. La franquicia te los ahorra, ¿verdad? Mientras que una startup, pues tienes que estar dispuesto a que te vas a equivocar y que esos errores te van a costar tiempo y dinero. Entonces, esa realmente es la desventaja. Hablemos de la compra de negocios. Una de las ventajas es cuando compras un buen negocio, igual que como una franquicia, una marca establecida, un negocio que tenga unas fundaciones, ¿verdad? Unas bases sólidas, porque también hay muchos negocios en venta que no son buenos negocios, ¿verdad? La otra ventaja de hacer un plan de negocio y de invertir en un negocio en marcha es luego, si es un buen negocio, después que has hecho todo el due diligence y la investigación de ese negocio que quieres comprar, pues ver que ya genera empleo y ganancias. O sea, no estás arrancando un negocio nuevo para ver cuándo vas a generar ganancias y flujo de caja positivo, pues porque ese negocio ya lo genera. Y la desventaja de nuevo para el inversionista es la curva de aprendizaje. Entonces, esto es para que ustedes, en función de su propia realidad, analicen qué les puede convenir o no. Y siempre, obviamente, estamos a la orden para ayudarlos a pensar qué puede ser más conveniente o no. José, cuéntanos, ¿cuál es la diferencia entre una franquicia activa y una pasiva? Excelente pregunta, Marco. Y esto es algo muy importante porque para poder ser exitoso hay que entender bien lo que uno puede y quiere hacer, en qué estás en condición y disposición para hacer. Entonces, lo primero es que todos los negocios son activos. La palabra activo-pasivo, en este caso, la usamos para describir un poco lo que sería el rol o el papel de el empresario o el profesional que está adquiriendo la franquicia, o sea, el inversor. Yo te diría que el primer modelo y el modelo de franquicia más común, donde hay, o sea, vamos a llamarle una variedad extensa de oportunidades, el modelo tradicional, donde el inversor va a jugar un papel activo día a día, presencial, donde va a operar, gerenciar y administrar el negocio presencialmente día a día. No necesariamente tiene que ser 40 horas, puede ser un poco menos, puede ser un poco más, pero para que ese tipo de franquicia optimice el desempeño, requiere la supervisión presencial de, el inversor. Estas franquicias van a tener un rendimiento de alrededor de 18 a 25% del capital invertido. Eso es vamos a llamar el rango. Hay algunas que están un poquito más bajas, hay algunas que están un poquito más altas, pero ese sería el rango. Obviamente, si el inversor no contrata un gerente y también juega el papel de gerente o de subgerente, eso puede aumentar porque obviamente eso es neto de un salario de un manager en el negocio. Y vamos a hablar un poquito de ejemplos ahora más adelante en los próximos slides. La franquicia pasiva sigue siendo un negocio activo, pero le llamamos pasiva porque en ese caso el inversor tiene la posibilidad de contratar los servicios de una operadora, una gerenciadora, una administradora, Okay. que en muchos casos es la misma franquicia que tiene una división que opera sucursales propias y también las opera para terceros inversionistas. Entonces, la persona va a seguir y sobre todo para la visa, como tú sabes, Marco, uno de los requisitos es que el inversor tenga un papel de dirección, que dirija su negocio. Entonces, en este caso, el inversor lo va a dirigir de afuera, es decir, no tiene que estar detrás del mostrador, ni detrás del escritorio, ni presencialmente, y puede, de hecho, tenemos inversionistas que siguen en su país, no tienen que mudarse a Estados Unidos, pueden ir y venir y tener su visa 2 y contratar los servicios de una operadora, administradora que haga el negocio. Otras personas quieren hacer un soft landing acá y quieren tomarse un par de años en lo que se adaptan, en lo que conocen el mercado y también escogen este modelo porque eso les da la libertad a ellos de poder hacer otras cosas, además de tener el negocio franquicia. O sea que es un modelo que está tomando, vamos a llamar, mucha popularidad. Es un modelo relativamente nuevo en el mundo de franquicias, pero sí es un modelo muy ventajoso para aquellas personas que quieren poner un pie en Estados Unidos, pero lo quieren hacer a través de una transición ordenada. Y obviamente los rendimientos que ustedes ven ahí son la mitad del rendimiento de una franquicia donde el inversor es un papel activo, porque obviamente tienes que compartir una gran parte de la ganancia con la empresa que te va a estar operando, administrando el negocio. Entonces, el costo oportunidad tuyo es poder, ok, vas a hacer menos margen de lo que harías activamente, pero el tiempo, que es uno de los activos más valiosos que tiene todo emprendedor y profesional, Marco, lo puede dirigir a otras actividades que generen también ingresos. Entonces, esas serían más o menos las dos opciones a grande rasgos que un extranjero, un inversionista tiene para poder escoger acá en el mundo de franquicia. Perfecto, bien interesante eso y sé que muchas personas no saben que algunas franquicias te dan esa opción de contratarles aparte
con otro acuerdo para que operen franquicia. Y aquí tienes algunos ejemplos, ¿no, José? Sí, sí, correcto. Estas son algunas de De las marcas marcas. con quien, claro, con quien hemos trabajado. Y sobre todo, como tú decías, Marco, una comunalidad de todo esto es que son marcas que tienen experiencia otorgando franquicias a extranjeros con vicedos. Entonces, eso es algo interesante porque cuando una franquicia ya tiene experiencia con extranjeros, se le facilita muchísimo el proceso de onboarding. No sé cómo se dice onboarding en español, de adaptación o de la curva de esa aprendizaje es porque ya la franquicia reconoce las necesidades de una persona que no conoce el mercado americano, no vive acá, no conoce la ley. Entonces, muchas de estas franquicias lo llevan de la mano, muy, muy de cerca, para ayudar a esta persona que no cometa los errores que podría cometer alguien que nunca ha pasado por un proceso en Estados Unidos de apertura de negocio. Y ahora, en unos minutos, vamos a hablar específicamente de los sectores de franquicia que más rápido crecimiento están teniendo, pero aquí pueden ver, obviamente, que dentro de las activas hay mucha variedad de mascotas, servicios del hogar, negocios ecológicos, salud y bienestar, educación. Y entonces en las franquicias pasivas también tenemos muy buenas oportunidades con franquicias que se dedican, yo te diría, a dos cosas. Uno es negocios de servicio esencial, que es bien Ujú. importante, porque eso aún disminuye el riesgo mayor, porque la economía esté arriba o esté abajo, los negocios de servicios esenciales siempre van a tener demanda y Ah, consumo. Y aquí pueden ver negocios de servicio esencial como barberías y salón de belleza, la gente tiene que seguir cortándose el pelo, negocios de limpieza residencial y comercial, especialmente las oficinas tienen que continuar limpiándose, y hasta lo que llamamos, vamos a llamarle car wash, lavaderos de auto. claro. Y el negocio de gastronomía, que siempre es un negocio, no todos los negocios gastronómicos durante todos los ciclos económicos de altas y bajas desempeñan bien, pero Sí, el café es la bebida número uno. Creo que es número té. Me uno. dijeron que como en China se toma mucho té, es la bebida número uno por China, pero a nivel global, sí, el café es la bebida universal por excelencia, y es posiblemente el tipo de alimento y bebida que más margen tiene, Marco. Eso es increíble. Tú puedes, el costo de una taza de café, estamos hablando centavos de dólar, y la venden aquí en Miami 5 6 Así dólares. es, así es. Así que Así es. Bueno, sí, ya vamos a hablar de las industrias que están calientes e interesantes para el futuro. Quiero brevemente hablar desde el punto de vista del plan de negocios y la visa de dos. ¿Te conviene más ser un inversionista operador o el que llamó José activo, o de dirección, el que llamó José pasivo? ¿Verdad? Lo importante es que, y esto es una confusión que existe allá afuera, ¿no? Em, y quiero aclararla. Para los requisitos, la de dos, y olvidé, por cierto, hacer una aclaratoria que hago siempre, o algo que resalto: nosotros no somos abogados de inmigración, nada de que lo digamos acá puede sustituir a un abogado de inmigración, y no puede ser tomado como asesoría de inmigración. Lo que nosotros acá compartimos es la experiencia, lo que en la práctica hemos aprendido. Lo que queremos reflejar siempre en un plan de negocio para visa de dos, es que el inversionista viene a dirigir y controlar. Por ejemplo, el inversionista que viene para una franquicia de café no puede ser el que está preparando el café. Bueno, de repente un día la persona que prepara el café llegó tarde y le tocó preparar 10 cafés. Eso es una excepción, ¿verdad? Pero como lo importante es de nuevo mostrar que viene a dirigir y controlar la operación, y como dice acá también esta presente, no puede hacer el trabajo de un empleado de primera línea. Nosotros hemos visto casos de negaciones de visa, nos contactas después de que, perdón, la visa fue negada, nosotros no hicimos el plan de negocio, nos envían el plan de negocio y nos dicen qué opinas del plan de negocio. Y en muchos casos vemos, bueno, pero es que este plan de negocio dice que usted va a hacer todo el trabajo, o que usted no quiere contratar a nadie fuera de su familia, que va a contratar a la esposa y a sus 3 hijos. No, eso tampoco se puede. El inversionista de dirección es aquel que, como decía José, contrata a una empresa para que le maneje la franquicia, y así puede dedicarse a pensar en el futuro y a crecer el negocio. De forma que cualquiera de los dos modelos son válidos. Eso sí, cuando el pasivo activo o el de operador o dirección, eso sí, cuando hacemos un plan de negocios para un escenario donde el inversionista contrató a una empresa que le opere la franquicia, siempre vamos a querer revisar ese contrato para asegurarnos que todavía el inversionista sigue teniendo bajo su control las decisiones mayores y más importantes del negocio. ¿Ok?
Hablemos rápidamente, José, porque nos quedan 3 minutos para hablar de sectores de franquicia de crecimiento antes de hablar de un caso de éxito y dejar espacio para las preguntas. Adelante, Perfecto, José. perfecto, Marco. Esta es la pregunta que más nos hacen. José, ¿dónde son los mejores negocios de franquicia? ¿Cuáles son los sectores más atractivos y de mayor rendimiento? Y obviamente mucha gente piensa que franquicia sigue siendo todo gastronómico, sigue siendo fast food, comida rápida. Y aunque hay buenas oportunidades en esos tipos de negocios, las tasas de crecimiento de esos negocios están todas en dígitos single digits, o sea, menos de 10%. Entonces, si tú ves que la economía de Estados Unidos un año promedio a veces crece un poco más hacia 3%, otros años crece más cerca de 2%, pero entre 2 o 3% es el crecimiento del GDP, del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Todos estos sectores que les voy a mencionar rápidamente ahora crecen a un 10 a un 20% anual. Es decir, crecen a por lo menos 3 y pico a 4 veces o más la economía de Estados Unidos. Y no es lo mismo entrar en un negocio, Marcos, cuando el mercado está flat o creciendo muy chiquitito, a entrar en un negocio donde la demanda excede la oferta. Economía 101, cuando la demanda excede la oferta, ¿qué pasa con los precios? O sea, es lindo estar en un negocio que la demanda excede la oferta. Entonces, eso es algo que lo vemos. Entonces, rapidito, ¿cuáles son los sectores que están destacándose en Estados Unidos post pandemia y hacia los próximos 5 a 10 años? Primer sector, mascotas. Le llamamos a esto la economía de mascotas se desata. Es una industria que ha llegado a 150 billones de dólares. Hay más hogares con mascotas en la Florida que con niños, para que tengas una idea, y ya sea los millennials, ya sean los adultos. Es posiblemente la categoría de negocio más inelástica, es decir, los precios suben, suben, suben y el consumo sigue acompañando esa subida de precios. Algo de nuevo que no es usual en muchas categorías. Entonces, definitivamente uno de los sectores más atractivos. Segundo sector, el tema de servicios y mantenimiento del hogar. La pandemia causó que hubiera un cambio en el chip de las personas donde se dieron cuenta que el hogar es el santuario de la familia americana. Y cada día más ahora las personas están tratando de adecuar, mejorar, mantener sus hogares, porque la pandemia le enseñó que vamos a llamarle ese santuario donde la gente hasta trabaja ahora mucho más de la casa. Entonces, todo lo que tiene que ver, le llamamos a esto construir, estas franquicias están construidas para la estabilidad. De hecho, todo el 75% de las personas en este año 2025 demostraron que hicieron algún gasto para mejorar, adecuar y mantener su hogar. Y aquí estamos hablando de franquicias de todo tipo. Mantenimiento exterior, mejoras, adecuación, remodelación, etc. El otro sector es las franquicias sostenibles ecológicas. Le llamamos a esto, lo verde es el nuevo oro. De hecho, casi el 80% de los jóvenes, vamos a llamar los millennials, Generation Z, demuestran que están dispuestos a pagar un 20 a un 25% más por un producto o un servicio, si es un servicio que reduce el plástico, reduce lo que llaman los gases únicos y ayuda al medio ambiente. Entonces, muchas franquicias en este tema ecológico, muchas franquicias de energía reusable, de baterías, está creciendo muchísimo. El tema de salud y Disculpa, bienestar. te doy 30 segundos para que Ok, termine la de nosotros. franquicias de salud y bienestar Sí. siguen aumentando cada día más. El tema de obesidad en Estados Unidos está dirigiendo eso a adultos y niños. Franquicias de educación y enriquecimiento. Los padres cada día quieren preparar más a sus hijos hacia un futuro más inteligentes. Y otros sectores emergentes como el sector de cuidado a personas mayores de edad, a tercera edad, siguen creciendo aceleradamente. Entonces, estos son 5 de los sectores recomendables, Marco, para invertir. Perfecto. Gracias, José. Disculpa que te puse el acelerador. Nos quedan 13 minutos para culminar. Quiero hablar de lo que nosotros vemos acá en Visa Business Plan cuando elaboramos planes de negocios. Llegan los clientes con una decisión de franquicia. ¿Qué estamos viendo? El primer punto que quería aclarar es, sobre todo para clientes de América Latina, cuando uno en América Latina habla o a una franquicia, habla o escucha hablar de franquicias, la primera asociación mental que hace mucha gente es con un concepto de franquicias de comida. ¿Ok? En Estados Unidos, según una estadística que estuve buscando hace un par de días, no sé si será correcto o no, entre el 30 y 37% de las franquicias tienen que ver con alimentos, ¿no? Quiere decir, entonces, que entre el 63 y el 70% de las franquicias en Estados Unidos no tienen nada que ver con alimentos. Y esto es algo que sorprende a muchos clientes, porque, de nuevo, muchos vienen asociando una franquicia con un negocio de alimentos y dicen, no, yo no quiero tener restaurantes. Quería hacer esa salvedad. Vemos muchas
hemos visto a lo largo del tiempo personas invirtiendo en franquicias de administración de propiedades, ¿verdad? Que le manejan las propiedades a inversionistas. Inclusive a veces se las remodelan, se encargan de conseguir inquilinos, de manejar el cobro del alquiler, etcétera. Servicios de limpieza, como indicaba también José, verde o no verde, de los dos tipos. Es un negocio también, como indicaba José, que es muy interesante. Es un servicio básico que independientemente de cómo vaya la economía, sobre todo lo que es limpieza de oficinas, las oficinas hay que seguirlas limpiando, no es porque la economía se esté en algún momento encogiendo o se esté frenando, pues vamos a dejar de limpiar la oficina, ¿no? Ese no es el tipo de ahorro que se ve. Servicio a mascotas, también como lo dijo José, de un explosivo crecimiento. Y de último, el tema de los restaurantes. Estas son los tipos de franquicias que vemos con mucha frecuencia en nuestros planes de negocio. Queremos hablar de casos de éxito y de uno en particular y luego dejar unos minutos para preguntas. Este fue un caso que trabajamos conjuntamente con José y fue muy interesante. Este fue un inversionista de Brasil, ¿verdad? Que él estaba buscando algún negocio para la visa E2. Nosotros le ofrecimos inicialmente nuestro servicio de asesoría que comienza con hacerle un perfil al cliente y entender, ¿verdad? Su perfil de riesgo, cuánto quiere usted invertir, cuánto dinero quiere hacer por mes, qué tan rápido quiere hacer ese monto por mes. Todo esto es importantísimo para poder identificar el negocio que se ajuste a esa necesidad. Le hicimos su análisis, le hacemos un test muy interesante que nos muestra ciertos rasgos de personalidad y de la forma de ser de la persona que se adaptan o no, o son más transferibles a ciertos tipos de negocios en lugar de otros. Este cliente particular tenía un bajo apetito para el riesgo, nunca había tenido una empresa propia, venía del mundo de la construcción, o sea que estaba familiarizado con temas de bienes raíces. Al final, ¿en qué resultó ese análisis? Bueno, trabajamos con José Torres. José, tú le presentaste varias opciones, cuéntanos. Sí, y Marco, déjame resaltar lo que dijiste, es clave. No todas las franquicias son para todo el mundo y no todo el mundo son para todas las franquicias. Y de hecho tenemos muchos clientes que a veces comienzan pensando en un tipo de franquicia que es lo que ellos quisieran y después se dan cuenta, después de trabajar con nosotros, que hay otras opciones que mejor se adaptan a su realidad y que mayor posibilidad de éxito le van a dar personal, profesional y económicamente. Y en este caso, todo comienza con levantar un perfil. Y al igual que Marco hace un trabajo de levantar un perfil, nosotros también tenemos lo que llamamos un assessment para franquicias, para un inversor de franquicia, donde entendemos bien el perfil tanto profesional o comercial como el perfil personal y financiero, para entender bien qué tipo de franquicia es la que mejor se adapta. Entonces, como dice Marco, en este caso, después de nosotros hacer un análisis robusto del perfil de este cliente, entonces estábamos equipados para identificar modelos de franquicia y tipos de franquicia que mejor alinearan con ese perfil. Una de las cosas bien interesantes que nosotros le exhortamos a nuestros clientes es que nunca evalúen un negocio aisladamente. Por lo menos siempre evalúen 3 diferentes opciones de negocio para que puedan entonces comparar y contrastar y ver qué negocio le está dando más de lo que ellos están buscando y qué negocio se entiende podría darle mayores posibilidades de alcanzar los objetivos personales, profesionales y financieros y que más seguridad le da al momento también de la visa del visado. En este caso, después de evaluar 3 diferentes franquicias en 3 sectores diferentes, y concluyó el cliente con nuestra asesoría que la franquicia de Concrete Craft, que es una franquicia de Estados Unidos líder en todo lo que tiene que ver con tratamiento de superficies, pavimentación, concreto. Es una franquicia que llevaba ya más de 10 años en el mercado, tenía muchas sucursales ya aprobadas y después de un trabajo exhaustivo de diligencia, nuestro cliente concluyó que esta era la franquicia para él. Y abrió muy rápidamente. Uno de los requisitos es que quería abrir su negocio rápido. Esto es un negocio que tú puedes abrir acá en Estados Unidos en 45 o 60 días, donde hay veces que hay negocios que toman mucho más tiempo por un tema de ubicación y de conseguir el local, habilitarlo, los permisos. Entonces, esta franquicia la pudo abrir muy rápidamente acá, Marco. Entonces, no sé si tenías algo adicional, Marco, y una franquicia que da un rendimiento anual de alrededor Sí, del 20%. correcto, sí, gracias, José. Y bueno, quiero, digamos, sobre todo resaltar el trabajo equipo que hacemos. Obviamente, José es experto en franquicias. Nosotros lo que hacemos es identificar las necesidades del cliente, independientemente de que se vaya a una franquicia o no. Con él evaluamos compra de negocios en marcha o que también el cliente, si quiere comenzar su propia empresa nueva, su startup, también evaluamos ese camino. Lo que vamos a tratar son las 3 fases de acompañamiento de este servicio en cuanto a identificación de negocios. Primero, como dije anteriormente,
no solo el perfil del cliente, ¿no? Y algo que quiero resaltar, muchas personas se enfocan y su obsesión es quiero obtener la visa, pero siempre decimos, sí, está bien, enfocémonos en la visa, pero ¿qué pasa el día después de la visa? Tienes que tener un negocio rentable, tienes que tener un negocio que tú te quieras levantar todos los días y tengas ganas y entusiasmo de ir a hacer el trabajo que tienes que hacer. Tienes que mantener ese negocio operando, tienes que contratar personal, tiene que ser un negocio rentable, porque primero por ti como inversionista, fundamental. Lo estás haciendo porque quieres hacer dinero también, no solo porque quieres una visa, quieres ofrecer un mejor futuro a tu familia. Pero es que tienes que mantener los requisitos de la visa también, es decir, que la empresa contrate staff y que sea rentable. Esa es la fase uno, pensar en todos esos elementos. El fase 2, el plan de negocios que hicimos, la visa fue aprobada, pero luego vino una tercera fase de renovación de la visa. Y quiero resaltar esto rápidamente antes de abrir el espacio de las preguntas. Muchas personas piensan que, es decir, que después de la primera aprobación ya pueden ponerse a dormir, ya pueden tranquilizarse porque la renovación va a ser automática. No, lo primero que tienes que demostrar es que tu empresa ha cumplido con los requisitos de la ley. ¿Cuáles son? Bueno, que efectivamente estés operando un negocio para el cual te dieron la visa. Que no te has puesto a lo loco a abrir, ¿no? Que me puse a abrir un restaurante y abrir una venta de flores, ¿no? Si la visa fue para un Craft, eso es lo que puedes. ¿Puedes cambiar otro negocio? Sí, se puede, pero tienes que hacerlo de la mano con el abogado de inmigración y de un plan de negocios nuevo. Para las renovaciones, la empresa ha estado haciendo lo que les digo que iba a hacer, que ha seguido bastante cerca las proyecciones del plan de negocios y quieren ver nuevas proyecciones. Entonces, esto fue un proyecto que nos llevó a una renovación que también fue aprobada. Y bueno, nos quedan unos 4 o 5 minutos para preguntas frecuentes. Adelante, a ver, ¿quién tiene por ahí una pregunta? Vamos a ver aquí el, vamos a ver el Q&A. Por aquí tenemos algunas preguntas que son, hay una para José. ¿Por qué había alguien levantando la mano? Si quisiera hacer la pregunta, lo puede hacer, por favor, a través del el chat de Q&A. Esta es una pregunta para José. ¿Por qué fracasa la franquicia si el modelo ya es exitoso? Te voy a dar 45 segundos cronometrados. Adelante. Perfecto. La respuesta más directa es, aunque tengas una franquicia exitosa, si no eres un buen operador, si no sabes cómo ejecutar ese modelo de franquicia y no lo haces con excelencia, puede ser la mejor franquicia del mundo y no va a poder alcanzar niveles de éxito. O sea que hay tres patas de la silla. Uno es la marca de la franquicia, otro es el modelo operativo, todo el mundo recibe lo mismo, pero la tercera pata es el inversor y el operador. Como inversor y operador tienes que ejecutar con excelencia. Y esa es la razón principal por cual a algunas franquicias le va bien y a algunas franquicias no le va tan bien mal. Correcto. Como digo siempre a los clientes, hasta el mejor McDonald's en manos de alguien que no sepa manejar bien el negocio lo puede llevar a quiebra, ¿no? Es correcto. Así que esa es la realidad. Excelente. Sí. Una pregunta que me hacen por acá. ¿Cómo ven el negocio de Fix and Flip actualmente? ¿Cuál es la cantidad a invertir? Han evaluado negocios que de una utilidad de $350,000 anuales. Gracias por este webinar. A ver, quiero responder esa pregunta. Esta es la pregunta del millón de dólares. En primer lugar, Fix and Flip, ¿ok? Depende del tipo de fix and flip. ¿Por qué? Rápidamente entrar en el mundo de la 2 tiene que ser un negocio que siempre sea pasivo y no activo. Y no me refiero al lenguaje que utilizamos el día de hoy de la franquicia, sino un negocio activo es alguien que requiera la presencia física del inversionista en los Estados Unidos, que esté allí dirigiendo esa operación, ¿verdad? Y una operación pasiva es el que dice, voy a meter un terreno, voy a esperar 5 años a que el precio suba porque estimo que se va a duplicar el precio y vendo el terreno. Eso es un negocio pasivo. Puede estar disfrutando de la playa en Tailandia esperando que engorde ese terreno y no tienes que estar aquí para hacerlo. Cantidad de invertir depende, como digo siempre, es que no hay un número mínimo. Si usted va a hacer flipping en Miami y usted quiere invertir $100,000, le deseo mucha suerte en conseguir una propiedad en $100,000 en Miami. Pero de repente usted va, que es por decir cualquier cosa, en Tennessee, un pueblo de 50,000 habitantes, de repente con $100,000 se consigue usted 4 propiedades que sean excelente negocio. Es que la inversión mínima no es un número, es un concepto. El concepto es muéstrame que lo que usted está invirtiendo es suficiente. En el caso del flipping, para que usted pueda comprar, remodelar, vender y tener una ganancia con esa venta. Ese es el monto mínimo. Entonces, puede depender del mercado y del tipo de propiedad. Y la segunda parte de la pregunta, ¿han evaluado negocios que una utilidad de $350,000? Bueno, quisiera escuchar la opinión de José, pero en nuestra experiencia, más o menos, esto es una regla muy general, el precio de venta de un negocio va a ser, digamos, más o menos entre 2 y 4 veces, ese es el múltiplo, ¿verdad?
hay diferentes múltiplos por ahí, la ganancia que le dé lo que llaman el owner's income. Ya estamos entrando en temas más técnicos, pero ese tipo de negocio se vendería entre 700.000 y 1,5 millones de dólares. José, ¿alguna opinión sobre esto? Sí, usualmente ese es el rango marco general. Los negocios de franquicia, dependiendo, hay algunos de ellos que podrían venderse por un múltiplo mayor a ese, porque son negocios más predecibles, Ujú, donde esa ganancia es realmente predecible en un sistema que está hecho para ser replicado. Hay veces que esa ganancia de un negocio, mientras menos replicable sea, más bajo va a ser el múltiplo. ujú. Así, perfecto, perfecto. En todo esto los podemos asesorar. Jaime Bando está preguntando, después de un negocio exitoso, ¿en cuánto tiempo se puede aplicar una residencia permanente de nuevo? Nosotros no somos abogados de inmigración. Esto es una excelente pregunta para un abogado de inmigración. Lo que les puedo decir por experiencia es lo siguiente, porque hemos trabajado muchos clientes que vienen con un visa 2 y luego obtienen su residencia. La visa 2 es de no inmigrante. El camino que hemos visto muchos clientes toman es que estando acá con una dosis, si califican para otra visa, te voy a poner un ejemplo, alguien que compró una franquicia y exitosamente creció y creó una red y tiene 10 franquicias y logra demostrar que es un ejecutivo, ¿verdad? Y tiene una empresa en el extranjero. Ya me estoy entrando en terreno legal, pero los quiero poner como ejemplo. Consulten siempre con su abogado de inmigración. Pudiese calificar para la EB1C, ¿verdad? Pero no en virtud de que tuvo la E2. La E2 de no inmigrante pudiese calificar para otras personas que crecen e invierten más dinero en franquicias y terminan calificando para una EB5 también. Bueno, pero hay otras. Alguien pudiese calificar para una NW, para una NB1A. El punto es, la E2 es como una calle ciega, no te lleva a una residencia. Si estando bajo E2 calificas, o podemos hacer un plan con tu abogado de inmigración para que llegues a calificar para una visa, un estatus que te dé residencia, se puede hacer el trabajo. Vamos a hacer aquí la última pregunta. Ya pasó el tiempo, pero me encanta que hay mucha actividad aquí con las preguntas. Eh, para ti, José, los valores de las franquicias varían según estado, aunque sea la misma franquicia. Sí, el valor de una franquicia siempre va a estar en un rango, nunca va a ser un valor específico, un rango de un bajo a un alto dependiendo de factores como tamaño del local, condición del local que tú vas a estar contratando o alquilando, qué tantos territorios estás comprando, el costo de hacer negocio, o sea que cuando tú vas a ver el documento de glose de la franquicia siempre te van a dar un rango. Hay estados que vas a estar en el bajo del rango y hay estados que vas a estar en el alto del rango dependiendo del costo de hacer negocio en cada uno de ellos. Excelente. Muchas gracias, José. Estoy por último compartiendo la información tanto de José Torres. Ahí está su QR code y el nuestro, acá en Visual Plus, Marcos Canu. Tengo un excelente equipo con quien ustedes o sea, nos pueden contactar, ¿verdad? Y aquí estamos siempre para asesorarlos y para enfocarnos, como digo siempre, en lo que más importa. En primer lugar, que esa visa sea aprobada, que se pueda mantener en el tiempo y en último lugar, pues que ese negocio sea exitoso también y que usted sea exitoso con su negocio y obtenga las ganancias y el rendimiento que usted quiere obtener. Les quiero dar las gracias por estar acá hoy. Espero que hayan recibido información de valor. Estamos aquí siempre a la orden. Les deseo un excelente resto del día y de semana. Hasta luego.